tardes, gracias por estar aquí. Vamos a dar lugar a la segunda conferencia del ciclo de conferencias de doctorado. Como saben, bueno, pues está compuesto de varias. En este caso es el profesor Carlos Mugán, que más o menos ustedes conocen y han visto ya un poco su currículum, ¿no? Las cosas a las cuales se dedica, ¿no? Algunas de ellas muy interesantes, porque no solamente desde el punto de vista filosófico ha trabajado sobre el pragmatismo, Dewey, ¿no? Y demás, sino que últimamente, digamos, trabaja en el ámbito de la ética, ¿no? Sobre todo de la ética aplicada, diríamos, a lo que es precisamente, en este caso, la investigación científica, ¿no? El profesor Mugán, si bien no profesa en la universidad más antigua del mundo, sí la universidad en la que profesa está en la ciudad más antigua del mundo, que es Cádiz, o de las más antiguas, quitando a los fenicios, ¿no? Tal vez, ¿no? Y demás, ¿no? Se licenció en la Universidad de Salamanca, si bien él es andaluz y demás, ¿no? Y lleva ya varios años, efectivamente, siendo profesor titular de la Universidad de Cádiz, con un currículum que ustedes habrán visto, porque aparece en el esquema este, ¿no? De presentación de la conferencia, que versa tres aspectos fundamentales, decíamos antes, ¿no? El de Dewey y el pragmatismo, esta cuestión de la ética aplicada y uno que también me parece a mí muy importante, si bien no de forma directa constituye el objeto, ¿no? Bueno, de forma indirecta tal vez sí, ¿no? Que es la calidad de la democracia, ¿no? Digamos que, en fin, es uno de los aspectos, de las dimensiones fundamentales de la problemática de nuestra realidad actual con respecto al ámbito de lo político en el cual estamos insertos, queriendo sin querer, ¿no? En ese sentido, yo creo que su investigación y, en definitiva, también su ponencia va a resultar sumamente interesante porque, como le comentaba a algunos compañeros antes, esta cuestión, esta aproximación a lo que puede ser, efectivamente, la ética de alguna forma profesional o aplicada a la investigación científica, puede formar parte de ese currículum, de ese contenido con respecto a la asignatura de metodología que ustedes ya han enfrentado, tendrán que enfrentar y en algunos casos además el año próximo, es decir, en cuarto, tendrán que enfrentar a su vez inequívocamente, es decir, y demás, en la mayoría de los casos. Por mi parte, nada más, salvo darle la palabra al profesor Mugán, insistiendo en que al final de su exposición pues tendremos algunos minutos digamos, al interrogatorio, en fin, a intercambiar en definitiva opiniones al respecto y bueno, haremos el margen correspondiente, en fin, de modo que todos estemos. Muy bien, pues en primer lugar, claro, como es debido, agradecer a Miguel Pastor y también a Manuel Sevilla, los responsables de los cursos de doctorado, pues que me hayan invitado, ¿no?, a participar en este curso, ¿no? Perdona un momento, porque 5 minutos antes de que esto me avisa para yo. Vale, sobre los 45. Sí, me parece bien, 40, tú me avisas y 5 minutos después yo termino. La presentación que os he hecho es un poco larga, de manera que hay material de sobra y procuraremos ajustarnos entonces de esa manera, ¿no? Al tiempo establecido. Algunas cosas pasaré más rápido, pues vosotros luego, si tenéis interés en alguna de ellas, pues lo podemos comentar al final. Decía que quería darle las gracias, claro, como no puede ser de otra manera, por invitarme a participar en este programa de doctorado. Yo llevo dando algunos años ya clases en el curso de los programas de doctorado también de la Universidad de Cádiz, con un curso dedicado a deontología profesional y ética de la investigación. Y bueno, digo, agradecer por haberme invitado a mí, pero yo creo que también agradecer y felicitarles también por algo que es una perspectiva mía, que voy a intentar defender también ahí, que es la oportunidad y la necesidad de esto que podríamos rotular como ética de la investigación científica, ¿no? Yo creo que es una reclamación, ¿no? Una necesidad en los tiempos actuales y, en parte, una parte de mi intervención es justificar esta afirmación que estoy haciendo ahora mismo. Quizá el primer punto de partida que uno podría pensar acerca de esto es por qué preguntarse acerca de esto, ¿no? ¿Por qué puede tener relevancia la ética de la investigación científica y hasta qué punto lo tiene?
Una primera observación sería, pues, no sé, supongo que os dedicáis a cosas de lo más variopintas, ¿no? Y diversas, ¿no? Aunque no sé si hay aquí este programa es... Bueno, en Cádiz cuando doy esto, pues hay gente, no sé, de ingeniería, hay gente de, yo qué sé, de biología, gente de ciencia de la salud, gente de psicología, derecho, en fin, con muy amplia y supongo que más o menos aquí será igual. Así que una primera cuestión que sería, si no sería verdad que uno se dedica a la investigación a la que se dedica y por qué tiene que preocuparse por cuestiones éticas y políticas. Bastante tiene con el trabajo que uno tiene delante, que es decir, con la investigación que tiene que llevarse a cabo. Por otro lado, este es un tipo de consideración. Otra sería, pues, vosotros, y diríamos el ámbito en el que os movéis y en que nos movemos, la gente con más bagaje intelectual dentro de la sociedad, ¿no? Estamos hablando del doctorado, es lo máximo que hay ya, ¿no? En el ámbito académico. Y cabría pensar, así durante un tiempo se pensó en la psicología del desarrollo moral de determinada óptica, pues cuanto más conocimiento tiene la gente, más inteligente, ¿verdad? Más capaz de razonar, menos corruptas son, ¿no? Gente más lúcida para ver el bien, serán mejores, ¿no? De manera que, ¿por qué habría que preocuparse? Los científicos no es como los políticos y eso, ya sabemos que eso ahí es un terreno muy resbaladizo, pero los científicos no, los científicos son gente de bien, ¿no? No. Digo, esta es otra consideración que se podría hacer, ¿no? Si tomamos en consideración la primera y la segunda, todavía... ¿Cambió esto? Podríamos preguntarnos, en la tercera cuestión que presentaba, porque esto es una afirmación que yo hago, cada vez más hay código deontológico, ahora ya no se llaman código deontológico, sí, sin problema. Ahora no se llaman códigos deontológicos, ahora se llaman, luego se llamaron código ético, ahora se llaman guías de buenas prácticas, ¿no? Que son maneras de edulcorar de alguna forma. Cabría una reflexión también por qué esta traslación en los rótulos, y si a alguien le interesa, yo creo que tienen un interés esta traslación, pero bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué esta proliferación? Hasta hace unos 30 años esto no existía. Hoy en día prácticamente toda la universidad, casi todas las universidades, los centros de investigación, por supuesto en España el Centro Superior de Investigación Científica, pero en general todos tienen su propio código de comportamiento. Yo podría decir más, porque en parte me dedico a ello también, no solo la investigación científica. Hoy hay códigos de buenas prácticas o guías de buenas prácticas en prácticamente todas las profesiones. Una pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿A qué viene esta necesidad? ¿Qué explica, no? De alguna manera. Por último, yo podría preguntar, no porque me han invitado, quizás que no sabían de todo el contenido, pero yo digo yo, es que ahora hay cursos de esto. Esto no existía tampoco hace algún tiempo. Y cabe preguntarse por qué. Basándose en las dos afirmaciones anteriores, como estaba diciendo, ¿por qué tienen los científicos que preocuparse por cuestiones políticas y eso? Y con lo bueno que son los científicos, buenas personas que son, ¿por qué, no sé, este problema? En definitiva, de lo que yo vendría a hablar aquí tiene que ver con estas preguntas que, en fin, que caben plantearse. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy hablando con la democracia? ¿Qué tiene que ver la investigación científica con la democracia? ¿Hay alguna conexión entre una realidad y la otra? Una más ambiciosa todavía, ¿eh? ¿Hasta qué punto puede haber una sociedad justa, democrática, de nuevo, si no hay una investigación científica? ¿Es un requisito? ¿Qué clase de conexión podemos establecer entre la una y la otra? Y una tercera, que no sé qué os suena a vosotros, ¿no? Si tuviera tiempo, yo lo hago, pues pondríamos a charlar un rato sobre esto, sobre la necesidad, exigencia o prescindibilidad del Estado en materia de investigación científica. No debería, ¿por qué tiene que emplear el Estado recursos en esta cosa? ¿No sería mejor que se fuera? Bueno, yo podría decir más aún, es que se está yendo, digo, atendiendo a los datos, ¿no? ¿Cuánta investigación hay? ¿Cuánta paga? ¿Cuánta está bajo control público? De algo hablaremos a continuación de eso. En definitiva, los objetivos de esta intervención mía sería simplemente no tanto convencer o a lo mejor de alguna idea o de algún concepto en concreto o de mis propias posiciones sobre este tema, que algunas, por supuesto, intentaré manifestar, sino la propuesta sería pues esto, relacionar estos dos conceptos e invitaros, sobre todo, a pensar acerca de esto. Ahora me han dejado sin la guía, pero esperamos que vuelva pronto, ¿no? Vale, yo había mientras sigo siguiendo, esto seguimos. Había dividido mi intervención en estos 4 apartados, que primero mostrar la relevancia,
En segundo lugar, yo lo que voy a intentar mostrar es hablar acerca algo de la responsabilidad del investigador. Y luego hay dos apartados finales sobre los que seguramente no me dará tiempo y voy a pasar mucho más rápidamente porque me parece más importante destacar la primera parte. Respecto de la relevancia, que sería el primer punto, que aparecerá ahora cuando podamos, lo primero es señalar, yo no sé si habéis reparado en esto, pero seguro que me dais la razón rápidamente en esto, por la dimensión cuantitativa que tiene. ¿Qué quiere decir? Nunca en la historia ha habido tanta gente investigando como ahora. Según determinadas estimaciones, en los últimos 10 o 15 años se ha investigado más que en el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Que nunca ha habido tanta gente. Estamos hablando de términos cuantitativos. Alguien me comentaba hace 2 o 3 días de un congreso sobre inteligencia artificial que se habían presentado 15.000 propuestas para workshop, de las que habían seleccionado 1.000, 14.000 se habían quedado fuera, pero yo a lo que me refiero es a la dimensión tan descomunal que en un momento dado, cuánta gente investigando ahora mismo en el mundo, eso es, sinceramente, en términos históricos, pues un paso adelante verdaderamente llamativo, que da que pensar, ¿no? O yo creo que invita a pensar. En segundo lugar, no solo por la dimensión, esto que estoy diciendo, cuantitativa, sino global. Durante mucho tiempo la ciencia ha sido una cosa europea, americana, occidental en todo caso, ¿no? Pues hoy ya podemos decir que esto no es así. Y gente investigando no hay solo en España o en Alemania o en Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, etcétera. En China, en Corea del Sur, y en, no sé, en cualquier lugar que en Australia, yo qué sé, donde se ocurra en el mundo. Estábamos aquí. Estamos refiriendo al segundo apartado que aparece ahí. Por tanto, la investigación tiene hoy una dimensión global, planetaria. Y a eso habría que acceder el hecho de que, además, podemos acceder, ¿no? A través de Internet, etcétera. Resulta que alguien publica sobre el tema que sea e inmediatamente en la otra parte del planeta pues lo podemos estar viendo o leyendo o lo que sea. Esto es nuevo también, esto marca también, esto es otro rasgo de una nueva era, diríamoslo así, de la investigación científica. En tercero, ahí lo he puesto la influencia política. Alguien podría decir no es suficiente o no sé qué. Bueno, sí, lo que queráis. Con toda la problematicidad que tiene esta afirmación, no cabe ninguna duda que la investigación científica hoy tiene una influencia sobre la toma de decisiones políticas como nunca antes en la historia también, ¿no? Tiene un peso político relevante. Por último, y en cuarto lugar, y no menos importante, lo he ya aludido con anterioridad, pero conviene no dejarlo de lado, en todo momento esto. Hay un progresivo proceso de mercantilización del conocimiento y de la investigación. Tal que nosotros podemos decir, esto es un dato, que si cogemos el 100% de la investigación que se produce en el mundo, más del 50% es financiación privada, investigación dotada con fondos privados y para fines propuestos por empresas, etcétera. Y diríamos, peso ha ido creciendo en los últimos tiempos, de manera que cada vez más hay investigación privada, más investigación con fondos privados y menos proporcionalmente con fondos públicos. A su vez que nosotros podríamos decir, también está ocurriendo que dentro del mundo de la financiación pública también está quizás sujeto hasta determinado punto, a cierto punto, a objetivos y fines estrictamente mercantiles. Y esto crea también, desde mi punto de vista, otro tema importante desde el punto de vista, en fin, ético, ¿no? Que es el que me interesaba. ¿Por qué hay que prestar atención a las cuestiones éticas y políticas? Bueno, primero, esta otra característica de la investigación científica hoy en día, si alguna vez fue cierto, cosa que no nos vamos a meter ahora, pero también tiene su interés, que la investigación fue una actividad individual de una persona que podía hacerla en un determinado sitio, esto ya no es más verdad, ¿no? Hoy en día no existe esto, ¿no? La investigación se ha convertido en un trabajo cooperativo, o al menos de grupos de investigación. En segundo lugar, es una verdad incontestable que toda investigación surge de un contexto social y de una problemática social a la que de cierto modo se debe. Y en tercer lugar, lo que ha sido conocido, lo que es más relevante desde el punto de vista de los medios de comunicación, que son los problemas éticos que atraviesa la investigación. Problemas éticos que se cruzan en la investigación. Estos son los más conocidos con los medios de comunicación, pues que si alguien ha plagiado, que si lo que alguien ha publicado es, en fin, total.
una serie de problemas, digo, que tienen relevancia pública, que escandalizan mucho o que llaman mucho la atención y que es cierto que está ahí, ¿no? El tema del plagio, por supuesto, en el mundo actual es un tema también, ¿no? Que invitaría a una reflexión, yo diría, más sosegada y que, en fin, habría que abordar. Por último, ya lo he señalado, ¿no? En la relación entre industria privada e investigación. Todo esto animan, diríamoslo así, creo yo, a plantear cuestiones éticas y políticas sobre la investigación. El punto de partida en general, diríamoslo así, a la hora de plantearnos estas cosas de la ética de la investigación científica, es que antes, o hasta determinado momento, podríamos decir quizás los años 60, 70 del siglo pasado, no era un tema. Y no lo era porque había una cierta aceptación o suposición de una idea que estaba en la base de la investigación científica. Esta es a lo que obedece el texto este que os he traído aquí, que está en rojo, por si no queréis leerlo el resto, la suposición o la idea subyacente que cuando estamos hablando de ciencia estamos hablando de hechos, no estamos hablando de valores. Y que una cosa es la investigación sobre el mundo y otra cosa nuestras opiniones subjetivas, éticas y políticas. Entonces, dos campos, diríamoslo así, que se presentan como enteramente separados. La idea es que el científico lo que debe hacer es a su cosa, ¿no? A su ámbito de investigación, y que el tema de las cuestiones éticas y políticas, eso es cosa de otra gente, ¿no? Es otra cosa de los políticos, los ciudadanos, lo que vosotros queráis, pero no, desde luego, de los científicos. Bueno, esta es una suposición que tiene una serie de, diríamos, sí, consecuencias, si queréis, desde el punto de vista, en fin, epistemológico. De las tres cosas, está sacado de este libro de Hasanov sobre la ética de la invención, yo llamaría, lo que están en rojo, las tres cosas sobre las que llamaría la atención, pero sobre todo la primera, la idea del determinismo tecnológico. El determinismo es la negación misma de la ética de la investigación científica, por cuanto el determinismo tecnológico supone la afirmación de que lo que se puede descubrir se va a descubrir y va a suceder. Es decir, que eso no hay posibilidad alguna de ejercer. El determinismo tecnológico es la idea de que la ciencia y la técnica avanzan con independencia de lo que nosotros queramos, deseemos, etcétera. Una vez más, claro, detrás de eso estaba la idea de que la verdad está ahí, el mundo factual de los hechos está ahí y solo hay que descubrirlo, ¿no? Una hipótesis o una tesis, yo creo que filosóficamente ya muy rebatida, pero que ha funcionado en el ámbito de la ciencia de una manera bastante. El determinismo tecnológico se sigue sosteniendo por parte de mucha gente, que sigue pensando que la ciencia y la tecnología van en un camino. Hagamos lo que hagamos, que no tiene que ver con nuestra voluntad, nuestros deseos, lo que se puede descubrir, se va a descubrir. Y va a terminar haciéndose, ¿no? Sería un poco la hipótesis del determinismo tecnológico. La idea de la tecnocracia es que de determinadas cuestiones solo entienden los expertos, son ellos los que tienen que decidir y el resto de los ciudadanos, pues no nos queda más que aceptar, ¿no? Lo que decidan aquellos que entienden. Y por último están las consecuencias no pretendidas, otra afirmación muy, en fin, se descubren cosas y a veces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tienen consecuencias que no querríamos, ¿verdad? Pero forma parte de la hipótesis del determinismo tecnológico, del avance imparable, incontestable y de alguna manera así ineluctable del devenir científico. En el fondo, estas ideas que estoy enunciando obedecen a yo diría, una tesis filosófica, vamos así decir, de que hay dos mundos relativamente inconexos entre sí, el mundo material, el mundo ideal, el mundo de lo físico y el mundo de lo moral, el mundo de la utilidad, el mundo de la belleza, en fin, hay otra. Y por supuesto, un dualismo que ha deparado en el mundo epistemológico la separación durante un tiempo, no digo ahora, durante un tiempo, entre una cosa es las ciencias naturales, experimentales, que descubrían el mundo como es, y luego esas otras cosas que se dedican a los debates subjetivos, etcétera, pues no sé, pues desde luego la filosofía, la ética, la historia, la literatura, etcétera, ¿no? De alguna forma, estas posiciones lo que han negado es la posibilidad de que discutamos en términos éticos y políticos del devenir científico-técnico, ¿no? La ética de la investigación científica, desde mi punto de vista, es lo que señala el fin de esa separación, y yo creo que en el núcleo de la ética de la investigación científica lo que hay son dos afirmaciones que, desde luego, van en contra de todo esto que he estado diciendo hasta ahora. La primera, que pone de manifiesto la ética de la investigación científica, y que sería una de las cosas que me gustaría
bueno, no voy a tener tiempo pero sí al menos apuntarlo. La empresa científica es una tarea ético-política en primer lugar. Quiere decir que es, ante todo, un proyecto moral y un proyecto político. Y en segundo lugar, y no menos importante, que también los debates éticos y políticos no se pueden abordar desde un punto de vista racional, etcétera, que la democracia requiere individuos que entiendan. Que entienda quiere decir que tengan disposiciones al menos a discutir acerca de estas cuestiones. Dicho de otro modo, lo que defendería también si tuviera con más tiempo mágico, pero quiero apuntarlo de luego en esta sesión de hoy, es que democracia y ciencia, democracia e investigación se exigen mutuamente si queremos tener una democracia de calidad y si queremos tener una investigación científico-técnica que contribuya a lo que antes más he denominado un mundo más justo o una sociedad mejor. A la hora de abordar los problemas de la ética de la investigación científica, hace años cuando estaba, en fin, investigando estas cuestiones, me encontré con este texto que para mí fue muy iluminador. Es un texto que está sacado desde el año 2011 del Código Europeo de Conducta para la Integridad de la Investigación. Porque no solo existen códigos de universidades, existe también código europeo, código español, hay códigos para todos los gustos, ¿no? Que es decir, muchísimos códigos. Hay un código europeo que está muy bien, dicho de paso, de la investigación científica. Este es del año 11, luego hay posteriores versiones más tardías. A mí me gustó de todas maneras este mucho y contenía esta afirmación que está aquí. De nuevo, la palabra que está en rojo sirve un poco para identificar la distinción entre dos tipos de cuestiones. Yo creo que esta distinción es muy importante, ¿no?, para entender el campo de la ética de la investigación científica. Uno son lo que ahí llama problemas de integridad científica, y cuando decimos problemas de integridad lo que nos estamos refiriendo a que una persona es íntegra cuando uno actúa de acuerdo con los valores o principios que ha dicho que una persona es íntegra. Si yo digo que soy una persona honesta, con condición lo hago, ¿no? Si no, no hay integridad, ¿no? Pues, bueno, de esta manera, ¿no? Uno son los problemas de integridad científica que tienen que ver con que la conducta de los investigadores sea acorde con los principios de la investigación. Y otros problemas son lo que vamos a denominar problemas de responsabilidad social del científico, ¿no? Son dos cosas distintas. Alguien podría decir que uno y otro, que esa separación es artificial, entonces, por supuesto, al mismo texto de edición no hay una línea clara de división entre las dos categorías. Pero, aunque no exista una línea, y a mí me gustaría, en fin, me gusta el debate sobre si hasta qué punto se pueden dividir, porque yo creo que hay cosas interesantes que discutir, nosotros lo vamos a aceptar hoy y lo vamos a dar por válido, que unos son los problemas. Quiere decir, ahora se va a explicar, que lo voy a intentar mostrar claramente. Una cosa es si tú plagias o si metes un artículo a alguien que no debe o si lo que sea, ese es un tipo de problema, y otro problema es la responsabilidad social del científico. Lo que llama más la atención en los medios de comunicación, etcétera, suele ser lo primero, ¿no? Que eso es lo que más escandaliza, etcétera. Pero yo creo que más importancia o tanta importancia como esa tiene el tema de la responsabilidad social de los científicos. Este es un cuadro donde, bueno, he intentado ejemplificar esta distinción de problemas de integridad y problemas de responsabilidad. Y este cuadro, del que quizás no se ve muy bien, pero en fin, es un cuadro que yo tengo hecho para meter todo lo relativo a lo que he llamado problemas relativos a la integridad. Solo señalaros dos o tres cosas para que caigáis en la cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí vienen primero los principios, luego hablaré algo de eso. Luego, si os fijáis, en la parte de arriba pone mala conducta científica, ¿no? Y en los manuales está así, ¿eh? Esto no es una cosa mía, sino que está así en todos los manuales. Se entiende que son tres, sobre todo, ¿no? Es la falsificación, la fabricación y el plagio, ¿no? Esto pone mala conducta científica porque supone mala voluntad por parte del investigador, o sea, que lo hace con ciencia. Por ejemplo, la fabricación, ¿no? Ha habido casos históricos muy llamativos. Yo no sé qué idea tenéis vosotros de esto. Hay un libro por ahí muy llamativo que se llama Anatomía del fraude científico, que recorre la historia de la ciencia y va poniendo de manifiesto la cantidad de atropellos que... Bueno, esto que decíamos antes, no me ha dado tiempo de discutir con vosotros, bueno, no puedo, ¿no? Pero de si los científicos son tan buenas personas y etcétera, son mejores que los políticos, son menos corruptos, etcétera. Bueno, yo os animo a que reconsideréis la situación si eres muy ingenuo acerca de esto. El libro ese demuestra cómo gente que conocemos, o sea, gente de la historia de la ciencia, sus conductas, por ejemplo, no sé, algunos de los muy conocidos, yo que me llamó mucho la atención, pues como estudié lo de los guisantes y Mendel, yo no sé estudiar eso, no sé si lo habéis estudiado vosotros, ¿no? Pues Mendel hizo barbaridades con los guisantes, o sea que los resultados que estudiamos no tenían nada que ver con los resultados que él obtenía porque los forzó, ¿no? Diríamoslo así. Pero bueno, hay casos de fabricación escandalosos en la historia, desde lo que
montaron un cerebro allí pegándolo para que coincidiera con, etcétera. Y luego casos de falsificación, etcétera. Bueno, quiere decir, estos son los casos más llamativos, son los más escandalosos, etcétera, y suponen una mala conducta científica, digo, con intencionalidad. Más probablemente interesante para en fin, lo que sucede o en el mundo en el que estáis o estáis comenzando o lo que sea, sería lo que ahí se llama, bueno, están las prácticas cuestionables, claro que son errores, que son falta de precisión, falta de rigor, pero luego están las malas prácticas en las publicaciones responsables. Yo creo que esto es un tema hoy en día muy relevante y quizás lo que justifica buena parte de los cursos que se dan de ética de la investigación tienen que ver con eso, a lo que, en fin, acudo yo cuando me llaman, etcétera, tiene que ver con eso. Por ejemplo, pues esto es conocido por todo el mundo, la autoría regalada honoraria, cuando en un artículo tú pones a alguien porque él es muy importante, es jefe, es conocido, o es tu jefe de investigación y como no lo ponga, yo qué sé, va a pasar algo, entonces hay que meterlo aunque no haya hecho nada, ¿no? Aunque haya... Entonces, esta es una práctica, la autoría fantasma, alguien que de verdad ha hecho, pero este tío no conviene meterlo aquí, el intercambio de autoría, yo no sé si conocéis, pero esto está a la orden del día, ponme tú, ¿no? Atrás en eso y yo, tú, ¿no? Entonces hay gente que publica un montón, aunque en realidad lo mejor no más que ha hecho uno, ¿no? Pero aparecen 4 o 5 porque son grupos, cada uno, y se suman a todos, ¿no? Son prácticas habituales, o no sé si lo tiene percibido vosotros así, no sé hasta qué punto. En fin, yo cuando doy curso la gente levanta la mano y empiezan a decir, en fin, cosas que ni me había imaginado que suceden. Por supuesto, las prácticas, las publicaciones reiteradas, esto también va a un sitio, vuelve a leer de ese mismo autor otra cosa, resulta que ya lo había dicho antes exactamente igual, de la misma manera, tú dices, pero bueno, en fin, publicaciones salami, que son las que se trocean, ¿no? Indebidamente para lograr más publicaciones y así conseguir más no sé qué, etcétera, etcétera. Y luego está un tema que hoy en día es... que son los temas relativos a cómo ponerse y a quién incluir o no incluir en las publicaciones. Lo de que se llama autoría compartida y en la que, bueno, pues si alguien tiene más interés o yo le animo si tiene problema con eso a leerse lo que dice el Centro Superior de Investigación Científica sobre ello. Este es un tema, digo, que despierta mucho interés, pero a mí no me interesa tanto, es decir, que no... Lo digo porque forma parte de este núcleo de la ética de la investigación científica. A mí me interesa más el otro grupo de problemas que podríamos llamar los temas relativos a la responsabilidad social del científico. Y es que la ciencia avanza, como dice ahí este montaje que hay ahí, produce bienestar, desarrollo, pero también, diríamoslo así, crea muchos problemas en el mundo que nos dan que pensar si efectivamente este avance es tanto avance, ¿no? Si la ciencia siempre progresa, ¿no? O siempre nos produce un mundo mejor, como decía con anterioridad. Y es que si pensamos en una ciencia que está basada exclusivamente en criterios de mercado y desarrollo económico, o si pensamos en una ciencia donde el mérito científico se mide en índice bibliométrico, que es lo usual hoy en día, pues hay un montón de lo que podríamos llamar consecuencia indeseada del desarrollo científico, porque producir efectos que no queramos, o producir un mundo que no queramos, en definitiva, porque no atienda a preocupaciones éticas o sociales que podamos tener, porque producen en ocasiones un rechazo social, desconfianza pública. Toda la confianza pública es mucho más importante de lo que parece, porque la legitimidad, en definitiva, del investigador en la sociedad depende de lo que la sociedad piensa de lo que hacen los científicos. En fin, bueno, veríamos más a entrar, por no entrar. Lo último también me parece importante, a veces, porque no responde a necesidades, no que estén aquí, sino que están por venir, pero que ya se ven. O no aparece esto, pero es una expresión que a mí me gusta también utilizar, porque a veces no atienden a lo que podríamos denominar grupos sin voz. Gente que no tiene peso en el mundo y que también tiene su necesidad de que la investigación podría o debería quizá atender a ello. Hay muchos ejemplos de esto, pero el caso más llamativo, por supuesto, es, como sabéis todos, cuando se estudian enfermedades, no se estudian las enfermedades de determinados grupos sociales, de determinados países, porque eso no interesa económicamente, ¿no? Entonces, como ejemplo también de que la investigación científica contra el determinismo tecnológico, habría que decir, no es una cosa que vaya sola por sí mismo, eso no es verdad. Depende de lo que nos dediquemos nosotros, de lo que queramos. Es decir, que la marcha de que la ciencia funciona autónomamente y con independencia de los deseos humanos es una mentira. Es decir, eso no es verdad que sea así. Entonces, a partir de un determinado momento, ha habido una toma de conciencia general, diría yo, en el ámbito de la investigación sobre este tipo de cuestiones, sobre la indeseabilidad de determinados desarrollos científicos, sobre los problemas éticos que plantean determinados desarrollos científicos, y en el contexto europeo ha surgido un concepto, es así, RRI,
que es investigación e innovación responsable o Responsible Research and Innovation. Es el término que está acuñado, digo, en el ámbito de la Unión Europea. En Estados Unidos tienen otro acrónimo para las mismas cosas. Y esto ha levantado una literatura desde hace aproximadamente 15 años quizás o menos, enorme, porque hay mucha gente que es, bueno, a la que le ha llamado la atención este tema. Hay un journal, una revista dedicada específicamente a este tema de la investigación e innovación responsable, y la Unión Europea tiene una serie de documentos, algunos muy buenos, reflexionando y dando vueltas sobre este tema. Esto que tenéis aquí es una primera caracterización de lo que significa investigación e innovación responsable. Dice aquí, los actores de la sociedad trabajan juntos durante todo el proceso, dice, de investigación e innovación para alinear el proceso y los resultados con las necesidades y expectativas de la sociedad europea, o este otro que dice que es un proceso en el que actores y innovadores sociales mutuamente con mira a la aceptabilidad ética, la sostenibilidad y la deseabilidad social. Estos dos conceptos que los he puesto en esta otra transparencia, la aceptabilidad ética quiere decir que se cumple con los derechos fundamentales que los derechos humanos que reconoce la Unión Europea, que son algo más amplios, y también la orientación hacia las necesidades sociales, quiere decir su objetivo con desarrollo sostenible, igualdad de hombres y mujeres, calidad de vida, etcétera, ¿no? Quiere decir que una investigación es responsable si sigue estos parámetros que estamos diciendo. Esto se ha concretado también más, y ahí tenéis estas tres caracterizaciones, tres cosas, diríamos así, de proceder que garantizan que una investigación es responsable. Una investigación es responsable cuando tiene conocimiento sobre las consecuencias del resultado de sus acciones, y esto es muy importante, sobre otras opciones que se abren, ¿no? Ahora insistiré sobre este punto. En segundo lugar, evalúa la investigación en términos de valores morales. Eso quiere decir en relación con el bienestar, la justicia, la igualdad, etcétera, etcétera. Y utiliza estas evaluaciones para, en fin, para cambiar, modificar la investigación propiamente dicha. Quiere decir que alguien que asume su responsabilidad es alguien que piensa si hay opciones alternativas a lo que va a estudiar, investigar, etcétera. Y sí tiene, sí, diríamoslo así, lo evalúa en términos de su aceptabilidad ética y de su deseabilidad social. Bueno, esta es una pregunta que yo hacía: ¿por qué los científicos tienen obligaciones con la sociedad? Bueno, no sé si interesa mucho. Quizás simplemente añadir, obviamente cuando uno hace algo debería procurar no hacer el mal para los demás, ¿no? Esto parece como muy elemental. Parece, porque luego la cosa tiene más decir, bueno, ahora me he acordado porque lo que estaba diciendo antes, que no es tampoco esto tan baladí, ¿no? Y no sé si conocéis uno de los mayores escándalos en la investigación científica, que fue el experimento Tuskegee, ¿no? Este que se hizo con el estudio de la sífilis. Una vez descubierta la penicilina, se siguió experimentando con gente para ver los resultados, etcétera, etcétera. Se tuvieron durante años muriendo gente. Una investigación, por supuesto, que se hacía en África, no se hacía en Europa, claro, dirigida por europeos, ¿no? Entonces, bueno, que me acuerdo ahora solo de la no maleficencia, bueno, no va tan de suyo. O sea, que cuando hace una investigación, no hacer el mal es lo primero. En segundo lugar, cabría plantearse, bueno, debería ayudar, ¿no?, a los demás y a la sociedad. Y por último, que es lo que interesa de esta diapositiva o de esta, es que, a mí me parece un tema ético importante, es que los investigadores, como con los demás profesionales, claro, han sido formados por la sociedad, no han caído del cielo. Quiere decir que ha habido una inversión pública, social, moral, como institucional, para formarlo. Por tanto, diríamoslo así, hay una deuda, ¿no?, que habría que poder pagar, ¿no? Bueno, quería hacer alusión a este documento, que a mí me parece un documento muy bueno, porque, como dice ahí, hablar de la responsabilidad del investigador es una cosa como muy, que no va a estar de acuerdo con que los investigadores sean responsables, ¿no? Que decir, que podría decir que eso va un poco como de suyo, ¿no? Entonces, este es un documento que intenta concretar, medir en términos cuantitativos, si se quiere, la responsabilidad del investigador. Entonces, es un documento grande, propone indicadores que a su vez se puedan ver asociados
insisto, a cosas que se puedan medir para saber si en una sociedad pues hay investigadores responsables, la investigación es responsable, la sociedad lo es y los investigadores lo son, ¿no? En este documento, que digo aquí, hubo dos, hubo uno primero y luego otro posterior, el último no me acuerdo, 16, 17 por ahí. El primero establecía hasta 6 indicadores y luego en uno posterior indicado 2 más, que son los que están más en naranja, que es el de sostenibilidad y justicia social. Lo que es llamativo de este documento, porque esto que aparece ahí, gobernanza, compromiso público, igualdad de género, etcétera, etcétera, se traducen luego en una serie de ítems que se pueden medir. Algunos son muy obvios, igualdad de género, pues ya está, vemos cuántas mujeres hay investigando, cuántos hombres hay, podemos decir, cuántos dirigen proyectos de investigación, en fin, todas estas cosas que nosotros que ya sabemos, ¿no? Entonces, eso es más fácil, quizás diría, más intuitivo, pero luego no, en gobernanza quiere decir, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánta financiación dedica el Estado a proyectos de investigación que tienen fines, que son deseables éticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo va pasando por todos estos que están ahí, ¿no? Así que se mide, ¿no? Podríamos decir que podemos saber si efectivamente no es un mero desiderato, un vago, sino que podemos saber hasta qué punto una sociedad está comprometida con una investigación socialmente responsable, una sociedad, digo en términos genéricos, abarcando a todo estamento, incluidos los propios investigadores. No tengo tiempo aquí de entrar en el contenido de ellos, pero tiene su relevancia cada uno de ellos. Yo solo quiero llamar la atención sobre uno de ellos que está aquí, que es el cuarto, que es la educación en ciencia. Este dice que, en fin, que una sociedad, una investigación responsable debe equipar, ¿no?, a los futuros investigadores para que puedan, dice ahí, participar y asumir la responsabilidad en el proceso de... Más todavía, dice que una investigación responsable es la que potencia el interés por la ciencia entre niños y jóvenes, dice, con el fin de incorporar una carrera de investigación, o, que esta es la parte que me interesa a mí, contribuir a una sociedad alfabetizada en ciencia, es decir, convertirse en ciudadanos científicos. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos una sociedad donde hay investigación científica, esto tiene que poder traducirse de alguna manera en que, diríamos, ese esfuerzo, ese sentido y esas actitudes lleguen a la ciudadanía. De otro modo, en vía negativa si queréis, una sociedad donde una parte de la sociedad niega los resultados, el proceso científico, es un fracaso de la ciencia también. El negacionismo, en sus distintas vertientes, es un fracaso de la ciencia, de no divulgar, de no llegar a la gente, de no hacer. De tal manera que hoy en día ya en muchos proyectos de investigación pues se incorpora esta idea de, pero ¿tú cómo vas a difundir? ¿Cómo va a llegar a la gente? ¿Cómo va a llegar a la sociedad esto que tú estás haciendo, estos resultados que tú puedes conseguir, etcétera? Esto es un medidor de una investigación responsable. Saber transmitir, digamos así, a la ciudadanía. Esto durante mucho tiempo ha sido algo, bueno, incluso en los índices bibliométricos estos que nos hacen, la divulgación científica aparece como una cosa que no vale. O si tú eres un investigador, sí, cosas publicas en determinada revista, pero si te dedicas a la divulgación, eso cero, ¿no? No puntúa, ¿no? Y eso es un error, es una manera errónea, mala de ver lo que es la ciencia y lo que es la investigación. De hecho, existe esto que se llama ciencia ciudadana, que está apoyada también por la institución europea, como estoy diciendo, en la que, bueno, insisten, ¿no?, en la idea de construir una ciudadanía que tenga actitudes, vamos a decirlo así, sobre la investigación, el conocimiento, y que sepan poder discernir aspectos básicos de la misma como un aspecto importante, ¿no?, de esta ciudadanía, yo diría, democrática, ¿no? Bueno, quería hacer un breve, no sé cómo vamos, esto ya faltan 5 minutos. Sí, a ver si 5 minutos y yo termino. Muy rápidamente voy a pasar por esto y luego si alguien quiere me preguntáis sobre esto. Esta tercera parte que era sobre quién controla la investigación y quién la financia. Yo he puesto 3 posiciones ahí. Primera, bueno, deberíamos decir que la gente determinara qué se debe investigar. Es una opción así, que la gente quiere decir la gente, el público, la ciudadanía. Otro es decir, bueno, la gente no entiende de nada de ciencia, son ignorantes. Entonces esto, que los científicos y los expertos se dediquen a que sean ellos lo que digan en lo que... Y otro, con mucho cuidado con esta posición, que mantienen que esto del control social y político de la investigación es eso, esto es un estorbo. Los científicos deben poder dedicarse a investigar lo que quieran, sin que ni la sociedad, ni la ciudadanía, ni los políticos se metan
en esa cosa. Digo, cuidado con esto porque hay mucha gente que mantiene ya esto y gente de peso. Lo que no queremos es ni control, ni trabas administrativas, ni públicas, ni políticas a la investigación científica. Una investigación va a avanzar mucho mejor cuando el Estado se desentienda absolutamente de ello. Esto es una posición libertaria, si queréis, liberal, radical. Bueno, pues el otro día, la otra semana pasada, lo leí de un jefazo de estos de Google y este tipo de gente, ¿no? Que no querían, que lo que querían era eliminar trabas de cualquier tipo. Hay tres modelos, podríamos decirlo así, tópicos. Uno sería el de la planificación social, hasta la época marxista, ¿no? El Estado dictamina en qué se investiga, quién investiga. Bueno, de hecho, en la época marxista, hoy podríamos decir, nos podríamos preguntar, yo no lo sé, pero ya sospecho, en China, ¿qué se investiga? No me veo para nada la idea de la absoluta independencia. Digo yo, no lo digo sin conocimiento de causa, pero me imagino, ¿no? Que en China no están investigando lo que a cada investigador le da la gana, ¿no? Creo que no, vamos. Eso es planificación social, ¿no? Está la absoluta independencia, como modelo que ha funcionado también en determinado momento. El Estado no tiene por qué preguntar nada. Que nos dé el dinero para que nosotros investiguemos. Y nosotros ya veremos, ¿no? Esta era la independencia universitaria, investigadora, etcétera. Que nos den el dinero. Y haremos nosotros lo que nosotros sepamos, que nosotros sí sabemos, que somos los investigadores, que somos los científicos, etcétera. Y el tercero, el que he dicho antes de la democracia radical, algunos lo han defendido. Aquí lo que habría que es preguntarle a la gente qué quiere que se estudie. Y en función de lo que la gente opine, pues así se estudia una cosa. Los tres modelos tienen obviamente ventajas y los tres modelos son criticables, ¿no? No sé si tengo 3 minutos más, no puedo, ¿no? Pero bueno, que habría que entrar en ello, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay otro tema aquí vinculado con esto, que también que es si el conocimiento prohibido, ¿no? ¿Habría ámbitos, esto está, ¿no? ¿Hay ámbitos de investigación que no se deberían poder investigar nunca? Que deberíamos prohibirlo, perseguir si alguien investigue sobre eso, o esto no se debería hacer. Por ejemplo, lo que yo he dicho antes, los libertarios, eso se niegan radicalmente, y por supuesto los deterministas tecnológicos finalmente pensarán que eso es absurdo, porque finalmente lo que se va, ya lo he dicho, lo que se puede escribir se va a descubrir y se va a hacer, ¿no? Pero nosotros podemos preguntarnos si esto es verdad y si no hay líneas de investigación que deberíamos rechazar absolutamente. Es decir, no queremos que se investigue eso. Por supuesto, los problemas de clonación ahí están, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero hay otros muchos casos que se podrían poner detrás de ello. Bueno, yo tenía aquí algún argumento a favor de por qué se debería seguir viendo financiación pública de la investigación, pero me lo voy a saltar si alguien luego... una sola cosa más en los últimos 2 o 3 minutos, que sería la última parte de esto. No sé, lo he dicho antes, pero si no lo digo, tengo un artículo escrito sobre este tema, o sea que también puede alguien, si le interesa, leer algo de esto. La democracia se puede concebir se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de ver la democracia. Esa primera que pone ahí, que es la competitiva, es pensar que la democracia funciona como un mercado, en donde la gente no es dinero, sino votos lo que tiene, y los partidos políticos lo que intentan es vender, ¿no? Productos para que la gente los compre, que son los votos. Y esto es una competencia, ¿no? Es decir, los partidos políticos funcionan como empresas que se disputan entre sí el público. Bueno, es una concepción pésima de la democracia, pero probablemente muy, muy extendida. No vamos a desarrollarlo ahora aquí. Solo me gustaría señalar que frente a estas visiones hay otras visiones de democracia y desde luego la cuarta que aparece ahí dibujada, que es el modelo deliberativo, que eso tiene que ver con esta otra idea. Una deliberación es un acto donde la gente discute y se presentan argumentos a favor o en contra de una idea, y si tu idea es mejor que la de los demás, pues entonces consigue la aprobación y gana. No sé cómo suena esta idea. En principio, no sé, bonita parece en principio, ¿no? Así que diríamos que atendiendo a lo que conviene más a todos, la gente escucha los argumentos y dice, ostras, esto es mejor que esto otro, está dispuesto a cambiar de opinión, etcétera. Se trata de un intercambio de razones a favor de una propuesta u otra y con la disposición a aceptar el mejor argumento. Hay gente que piensa, o algunos que pensamos, que la democracia tiene que ver con esto. Algunos diréis que esto puede ser una visión muy naif o yo qué sé, de acuerdo, pero que al trasfondo, digámoslo así, a la idea de cómo funciona la democracia estaría esto. No sé si estaríais muy de acuerdo o no. Aquí tengo una cita de un compañero mío, de Vargas Machuca, diciendo que en un régimen democrático esto es importante, ¿no? Que en la opinión pública primen la veracidad sobre la mentira, la imparcialidad sobre la deriva sectaria, etcétera. Que la democracia funcionaría bien
si efectivamente funcionarán como ese sistema deliberativo que estábamos diciendo. Pero llamaros la atención sobre una cosa. Esto que tenéis ahí son los principios que aparecen en el Código Europeo de Conducta sobre los principios de la investigación científica. Honestidad, fiabilidad, objetividad, imparcialidad, equidad, etcétera, etcétera. Y ahora yo os pregunto, me pregunto, ¿no son también estos los principios que nos gustaría que tuviera la gente cuando va a votar, por ejemplo, en unas elecciones? Es decir, que pensaran que es lo que es mejor para todos, que es lo que es mejor para las generaciones futuras, que cuando votaran no pensaran solo en su egoísmo, sino que pensaran desde un punto de vista imparcial, no sectario, ¿no? Que pensaran que es lo que es mejor para todos. Entonces, claro, alguien lo han dicho, algunos filósofos de la ciencia, claro, es que la ciencia funciona bien cuando funcionan. Dice ahí, en la medida en que los procedimientos decididos realmente fueron los mismos que los resultados de una deliberación ideal. Es que eso es la ciencia, ¿no? La ciencia es gente que presenta argumentos, evidencia, datos, hechos, etcétera, y los otros lo miran y dicen, ostras, pues, tiene razón, ¿no? Entonces cambiamos la perspectiva. Y luego viene otro y esto funciona así, ¿no? Un sistema que nos ponemos a discutir y finalmente vemos que hay argumentos que son mejores que otros. ¿Es eso la ciencia? Pues yo creo que eso tiene que ver muchísimo con la ciencia. Lo que pasa, y esa es la tesis que defendería, es que yo creo que eso tiene mucho que ver también con la idea de el buen funcionamiento democrático. También la democracia debería, ¿no? O sea, debería funcionar un poco así. De manera que yo encuentro cierta, como digo, analogía no es cierta estructura de funcionamiento que debería ser similar tanto en una buena ciencia como en una buena investigación. Y por último, bueno, yo quería aquí insistir sobre los males, diríamoslo así, de pensar en la ciencia y la influencia del neoliberalismo, es decir, de la idea del liberalismo económico en el conocimiento científico. Ahí he puesto el modelo darwiniano versus trabajo cooperativo, y es que mucha gente que trabaja en ciencia hoy en día ya no piensa en términos cooperativos, piensa en términos de su, ¿no? Y yo creo que esto es malo para la ciencia porque no piensa en los términos que estábamos diciendo antes. Bueno, aquí algunos de los problemas que amenazan. Y ya por último, solo decir dos cosas. Yo he dicho desde el principio que la ética de la investigación científica arranca, diríamos así, de la negación del supuesto básico de que una cosa son los hechos y otra cosa son los valores. Que la ética del conocimiento científico supone atacar, diríamoslo así, esa separación. Mostrar que ciencia, investigación y ética y política, valores, están los dos entrelazados entre sí. Bueno, yo diría que si está la propuesta de la ética de la investigación científica, hay muchos hechos hoy en día que todavía no van en lo que podríamos llamar la dirección, ¿no?, del reconocimiento de esta realidad. ¿Por qué? Primero, yo he puesto ahí ausencia de formación ético-política de los investigadores. Es que ahí siguen habiendo muchos investigadores, no sé si vosotros, antes de llegar aquí, ya espero que no, que antes de empezar esto, pues siguen pensando que es su investigación que tiene que ver con los problemas de la democracia, del bien y del mal, de la justicia y la injusticia. Ellos ya tienen su investigación y punto. Segundo, hay un retroceso democrático como consecuencia. Uno de los problemas de nuestra ciudadanía es que nos escandaliza a veces lo que son las opiniones ciudadanas, porque están mal formadas, porque son desinformadas. Eso en la época, como hemos dicho antes, donde mayor cantidad de investigación hay de toda la historia. Segundo, porque crece, y esto es un problema, aunque no he tenido tiempo quizá de usar esto, la privatización y la mercantilización del conocimiento y de la investigación científica. Continúa, en definitiva, hasta cierto punto, la separación entre el mundo de la ciencia y la investigación y el arte y la moral. Y la separación entre las aspiraciones, aquello que deseamos en nuestra sociedad y los increíbles medios de los que disponemos hoy en día. No sé, por decir un ejemplo, el problema del hambre en el mundo técnicamente no existe, ¿no? Pero sin embargo es una realidad que está ahí, por decir solo un ejemplo. Podría caber otros muchos, ¿no? Y por último está esto de la tecnocracia, el aumento de las tendencias paternalistas, es decir, la idea de que los problemas de determinada índole los resuelvan otros que son los que saben. Yo no tengo por qué entrar ni juzgar en nada acerca de eso. Bueno, me he pasado muy poquito, ¿no? Un poquito sobre bien. Pues nada, muchas gracias. Creo que ha sido una conferencia muy interesante y que ha venido muy bien, o que vendrá muy bien. Y en ese sentido, pues, de nuevo, ¿no?, la temática y la derivación hacia la temática, ¿no?
Vamos a dar un turno de palabra, tampoco excesivamente largo, ¿no? Estamos un poco cansados y demás, y las puedes responder como prefieras, ¿no? De forma organizada o de uno en uno, tú vayas prefiriendo. Entonces, vamos a ceder un momentito, la palabra ya a... Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos. Sus intereses son cercanos a los míos. Por ello me voy a permitir, si ustedes me dejan dar un contexto un poco más amplio para poder llegar a la pregunta que quiero formularle y que a mí particularmente sí me puede dar muchas cosas lo que vengo investigando. En un trabajo que vengo haciendo de revisión documental de los sílabos o los contenidos programáticos de los programas de licenciatura en Colombia. En Colombia hay 496 licenciaturas. Las licenciaturas en Colombia son los programas que forman a los futuros maestros, ¿sí? Entonces son esas carreras en las que se inscriben quienes van a ser los futuros pedagogos, y en ese ejercicio de ese universo poblacional de los 496 programas, encontré que 366 de estos programas, que fue la muestra que se eligió, solamente 174 programas tienen algún curso de ética. Eso significa que el 52% no sabemos cómo resuelve la formación ética dentro de los programas que forman a los maestros, pero también a los investigadores en educación, y solo el 48% lo resuelve con uno o dos cursos, y al examinar los contenidos, digamos, también se encuentra una ausencia, no solamente de la formación en códigos deontológicos, códigos éticos de la profesión, sino también de escenarios para la reflexión crítica de esos códigos y el análisis en situación de problemáticas y dilemas que implica el desarrollo de esa profesión. Cuando uno encuentra que el 52% uno no sabe cómo lo resuelve, y lo resuelve de manera transversal en el currículo, pero cuando algo es transversal uno puede imaginarse también que no lo resuelve, o si lo resuelve, de pronto desde el supuesto de que en el colegio, la educación previa, eso ya se hizo, y no corresponde a la universidad la formación ética, entonces estamos dejando a la sociedad, la familia, delegada la tarea de generar estos principios de acción, pero también generando un desprendimiento frente a una responsabilidad que uno observa dentro de los macrocurrículos, y es que casi todas las instituciones dicen en su modelo educativo que forman al sujeto en su dimensión ética y que asumen una ética de la investigación. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿realmente se hace? Porque eso implica a nivel universitario no solamente darle la información, sino que estamos hablando de desarrollo del juicio moral, ¿sí?, a un nivel postconvencional. Eso significa que estamos haciendo unas reflexiones profundas en relación a la acción humana y lo que implica, por ejemplo, la investigación ética, que no es solamente que yo tomo el código y dice no debo hacer, sino que uno espera que el universitario comprende, reflexiona, analiza críticamente por qué no hacerlo, ¿sí? Que ya no funciona bajo un marco de una moral heterónoma, sino autónoma. Entonces, dicho eso, yo quisiera preguntarle, porque su merced pone una pregunta muy interesante en un punto y decía, bueno, ¿tienen los científicos obligaciones con la sociedad? Si uno respondiese que sí, ¿qué obligaciones supone para la universidad que forma a esos científicos, ¿cierto?, a asumir esa respuesta positiva? Y eso en el marco de una sociedad democrática que supone que todos tenemos acceso a la información. Esperaríamos que el universitario tenga acceso a la información de estos códigos, pero que no se quede allí, que hay la posibilidad de unos escenarios para el diálogo razonado y crítico en torno a esos códigos que hemos definido como los códigos de conducta de las profesiones. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que te debería invitar al próximo día, Miguel, porque me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y además lo has dicho muy bien, que sí que estoy de acuerdo con el enfoque que haces de esta... antes de responder a la cuestión que más directamente me plantea, porque a mí también me llama la atención, o hace años ya, cuando yo me he dedicado desde hace muchos años a los temas de educación cívica y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo eso se planteaba tanto, por ejemplo, a niveles muy inferiores en la educación,
pero luego cuando se avanzaba, como se daba por resuelto, como tú estabas apuntando. Así que parece que para la gente de 10 años sí se puede discutir de problemas cívicos y éticos de comportamiento, etcétera, pero cuando se tiene 20 años no, me parecía un poco absurdo, digámoslo así, pero es la realidad. Quiere decir ¿y qué ocurre en la universidad? Bueno, llama la atención, hay un concepto en la universidad que ahora muchas lo han incorporado aquí, no sé, quizás también en tu país, que es el de responsabilidad social universitaria, ¿no? Entonces, la responsabilidad social tiene varias dimensiones, vamos a decirlo así, tendría una que hace relación a la propia organización, hasta qué punto las propias universidades son democráticas en su gestión, etcétera, no nos compete ahora para nada. En segundo lugar, diríamoslo así, su implicación social se traduce también hasta qué punto responde a demandas sociales del contexto que sitúa. Y luego tú has señalado, que es donde a mí me interesa más, dónde está incorporado esto en el ámbito de los planes de estudio, es decir, dónde está. Entonces, yo aquí la respuesta soy muy negativo y muy pesimista. En España, cuando se hacen programas, te dicen unas cosas muy bonitas. Lo que yo he visto, no sé Miguel qué podrá decir, pues lo que yo he visto en mi universidad y en otras universidades, cuando se hacen programas de estudio, esto no aparece. ¿Por qué? Porque esto es una guerra por la lucha docente, por ocupar más espacio, ¿no? Y cada área de investigación y cada eso quiere ocupar lo más posible. Entonces, la perspectiva de los problemas éticos y políticos no tienen lugar. Así que si tú podrías preguntarte dónde están los planes de estudio, yo te diría, en la mayoría de estudios, no al 52, muchos más, no están. Miguel lo sabe igual que yo, podemos preguntarnos cuántos profesores de la Universidad de Sevilla, que no lo sé, aunque ya hemos hablado de cosas de estas, se dedican a problemas éticos de cualquier disciplina, problemas ético-políticos de cualquier disciplina. La respuesta es muy triste, creo yo. Algunos piensan también, bueno, yo diría más, ¿dónde están los problemas políticos cuando se estudia física? Decir, pues, ¿qué tiene que ver la política con la física? No, es que este es el problema, que sí tiene que ver, que no es verdad que sean dos mundos separados. ¿Qué tiene que ver, como decía el otro, la química con la monarquía? Que sí, que esto hay que discutirlo, que no son cuestiones que podamos prescindir de ellas. Entonces, sí, que los investigadores tienen que pensar sobre los problemas éticos y políticos y no están en los programas de estudio, algunos lo reconocen. En ciencias de la salud ha habido mucho avance, pero porque no ha quedado más remedio, es decir, los escándalos son tan llamativos, los problemas son tan crudos, que es verdad, ¿no? La bioética en ese sentido, en los planes de estudio de medicina, pues sí ha avanzado mucho. Pero en otros, yo lo estoy diciendo, todas las ciencias naturales y experimentales, nada. Y en otras disciplinas, pues tampoco, incluso las más cercanas al ámbito de las ciencias sociales, muchas veces no hay esta indagación sobre los problemas éticos políticos. Yo, si me permites una apostilla, producto de una experiencia con respecto a lo que es la consideración por parte de la sociedad, ¿no? Con respecto a lo que es el carácter, la dimensión ética, estoy pensando en una realidad que conozco bien, que es que ciertas instituciones, y está muy de moda, universidad incluida, o universidades incluidas, ¿no? Está muy de moda la cuestión de los comités éticos, ¿no? Precisamente de cara a lo que es la investigación. Yo conozco expresamente alguna que otra universidad en la cual en el comité ético no hay ningún ético. No. Y los que hay proceden efectivamente y paradójicamente del campo de la ciencia, con suerte del campo de la medicina, que a lo mejor han hecho no ya un cursillo o un esto de bioética, sino un par de cursillos sobre ética, no sé qué, y están validados por la autoridad correspondiente en formar parte de un comité de ética que va a decidir a la hora de dar un programa de investigación pues sobre toda la cuestión ética, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si esto es significativo, quiere decir, de por dónde va la cuestión, ¿no? Pero que es así, seguro, ¿no? Y no he dicho el nombre de la universidad, pero bueno. Siguiente, ¿no? ¿Alguien quiere? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Buenas tardes. Verá, simplemente, a lo largo de su conferencia, he visto, o al menos yo he tenido la sensación que uno de los puntos clave es el tema de la verdad. Es decir, ha mencionado a los negacionistas, ha mencionado también que la sociedad debe estar más formada, todo eso. Mi pregunta es, porque se le ha dicho, ¿no? Yo por lo menos a mí no me ha quedado claro, es
quién decide lo que es verdad. Porque, claro, el tema, cualquier tema, ¿no? Siempre es polémico y hay diferentes posturas. Y a día de hoy estamos llegando a un punto en el que hay como una policía de la verdad, ¿no? Si me permitís los términos, que hay censuras, ¿no? Ahora, por ejemplo, cualquiera que se salga en redes sociales fuera del argumento oficial de vacunas, guerra de Ucrania, etcétera, es censurado lo antes posible. Entonces, o por ejemplo también el tema, no sé, un tema, el primero que se me ocurre así polémico es el del aborto, ¿no? ¿Quién decide hasta dónde abortar? ¿Por qué se tiene en cuenta solo una posición biológica y no también ética, religiosa? Es decir, ¿quién decide la verdad? Bueno, vamos a hacer un paréntesis sobre lo último, porque si no, no me está aquí no Leo, que no creo que sea. Y voy al tema de la verdad. Por supuesto, sí, en una parte de lo que pasa es que además hay una discusión, diríamos así, filosófica de fondo que en fin, que quizás no es tampoco el contexto como para meterse en ella. Pero sí señalo lo siguiente, yo he señalado la deliberación justamente en relación a esto. Y he señalado también desde el comienzo que esta cosa de la ética de la investigación científica supone el rechazo de esta distinción radical entre el mundo de los hechos y el mundo de los valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la idea de que hay una verdad ahí objetiva, con independencia de nuestros deseos, nuestras voluntades y que nosotros lo único que hacemos es descubrirla, etcétera. Decía, yo creo que esto es una idea, diríamos así, bastante criticada en el ámbito filosófico o ya suficientemente criticada en el ámbito filosófico. Otra cosa que también habría que descartar es la idea de que la verdad es una mera convención, que tú y yo nos ponemos de acuerdo de lo que es verdad y se acabó, ¿no? Quiere decir que tampoco eso es un modo de pensar. Pero esta cosa que he puesto aquí de manifiesto sobre el pensamiento deliberativo sí tiene que ver con esto, ¿no? La idea finalmente es que si tú tienes buenos argumentos y se da un contexto adecuado, debes poder mostrarlo y debes poder convencernos de que tú tienes razón en lo que tú estás diciendo. La verdad, entonces, es un acuerdo que establecemos en base a una serie de razones, argumentos, evidencias, etcétera. Naturalmente, tú puedes decir, claro, pero eso que en un momento dado se acepta, en un momento dado como válido, luego más tarde, pues ya no lo es, ¿no? Y eso hace que lo que ayer era verdad, hoy no lo es. Bien, ¿cuál es el problema? Que decir, así es como funcionamos los humanos, ¿no? No tenemos, salvo que, en fin, lo de Dios y ese tipo de cosas, pues en el ámbito de la racionalidad es como funcionamos. Creemos esto porque es donde tenemos evidencia hoy en día que es hasta donde hemos llegado, ¿no? Yo lo que he intentado poner de manifiesto es que a mí me gustaría pensar que la democracia también tiene que ver con esto, ¿no? Con la búsqueda de las soluciones que entre todos, razonando, buscando cuáles son los mejores argumentos con más evidencia, etcétera, etcétera, son los que triunfan. Entonces, por supuesto, tienen que darse una serie de condiciones para que la deliberación funcione. Por supuesto, no debe haber censura, ¿no? Debe haber libertad de expresión, no cabe ninguna duda. Y los argumentos deben ser valorados en función, esto es muy importante, de la evidencia que haya. Porque tú me puedes decir que yo, mira, yo es que creo no sé qué, yo te puedo decir, ¿qué te pasa? ¿No? Pero demuéstramelo, pero de una manera que me puedas convencer, ¿no? Y de una manera que sea razonable. Si tú propones argumentos, propones evidencia y convences a la gente, ¿por qué no vamos a aceptar que eso es la verdad en un momento determinado? Así funciona la ciencia. Si tú publicas en un artículo en una revista científica, lo aceptan tus pares, el mundo entero lo mira, comprueban, importante, comprueban que lo que has dicho, miran los razonamientos y se da por válido. Esto es cómo funciona. No hay otra cosa. Entonces yo lo que pasa es que quiero creer que la ciencia, no, estoy seguro que la ciencia tiene que ver con eso y quiero creer que la democracia tiene que ver con eso. Lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por su interrogatorio. Sí, no, Darle las gracias, por supuesto, a profesor Mogar y desear vernos de nuevo pronto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por seguir esto.